Muy bien, ¿cómo están a todos? Buenas noches o buenas tardes. Vamos a continuar resolviendo, en este caso vamos a hacer el primer examen parcial del anterior semestre. Entonces vamos a hacer algo interesante, bueno, más que interesante, el objetivo, ¿no? Primeramente, el primer parcial que ya básicamente de ustedes es este lunes que viene, 25 de septiembre. Entonces, es un examen tal cual está acá, ¿no? Aquí nos dice primer examen parcial y nos da tres ejercicios. Entonces, el objetivo es que nosotros podamos hacerlo en 60 minutos, básicamente en una hora. Entonces, nosotros vamos a cronometrar ese horario, esa hora, y ver qué tan rápido podemos resolver y si realmente necesitamos una hora o tal vez un poco más de una hora. Así que lo que se trata de mostrar acá es básicamente el procedimiento de cómo deberían hacer. Bien, pónganse pongámonos en el punto donde estamos en un examen, ¿no? Donde estamos realizando el examen y este es el examen que tenemos ahí. Tal vez es tal cual lo ven ahora en la pantalla. De la misma manera les puede mostrar, no va a ser lo mismo, tal vez con tal que un numerito cambie, por ejemplo, este 100 voltios se convierte en 60 voltios, ya el ejercicio es totalmente diferente al que está acá. Puede tener la misma configuración, pero todo lo demás es muy diferente. ¿Ok? Bueno, con eso en mente, podemos ver acá lo siguiente. Tenemos tres ejercicios, ¿no? Primero nos dice calcular el C equivalente, dos nos dice resolver el circuito de acá y tres nos dice calcular el voltaje, corriente Norton y resistencia Thevenin. Ok, entonces yo les recomiendo, bueno, si yo estuviera en el examen, lo primero que haría es clasificarlos en mi mente, ¿no? Este primer ejercicio es el más sencillo porque es el donde no necesito realizar ningún cálculo ni nada, simplemente aplicar algo que ya conozco, ¿no? Ese es el primer ejercicio que debería realizar, el primer ejercicio. Luego de eso yo vendría a este segundo, tercero de acá, ese segundo ejercicio. Estos dos ejercicios, tanto el primero como el segundo, ya me garantizan que yo voy a aprobar el examen. Entonces, con eso, hasta este punto ya estoy tranquilo, porque digo, ok, con estos dos ejercicios yo ya voy a poder aprobar el examen. Y finalmente hago este tercer ejercicio de manera más calmada y además veo qué tanto de tiempo me sobra. Ok, entonces vamos a hacer bajo ese criterio. Supongamos que yo estoy dando el examen y digo ya. Entonces, ese es el más sencillo para mí. Agarro, voy a mi hoja donde ustedes van a hacer claramente de manera en unas hojas cuadriculadas, o creo que les dice BOM. Entonces ustedes agarran y dicen lo siguiente. Calcular. Yo le voy a colocar solución. Solución a este circuito. Primeramente, lo que yo les sugiero y que les pido que vean es, primeramente, es un circuito capacitivo. Cuando yo tengo un circuito pasivo que está lleno de capacitores, tengo que entender dos cosas. Que cuando estos están en serie, básicamente es como si estuvieran en paralelo. Básicamente en serie, eh, el C equivalente, vamos a decir, de 2 básicamente es uno sobre C1 más uno sobre C2 y esto a la inversa. Pero cuando yo tengo en paralelo, el C equivalente, si fueran dos capacitores, básicamente es C1 más C2. Entonces, esa es la teoría o esa es la idea que tengo que tener en este punto. ¿Ok? Bien. Entonces, yo veo acá lo siguiente. Miren, lo primero que puedo ver acá es que estos dos están en serie. Por lo tanto, voy a tener que hacer ese proceso de acá. Otra cosa, tengo que ver que estos dos también están en serie. Entonces, para mí eso es importante, ¿no? Primeramente, identificar lo que tengo que realizar acá. Ahora, vamos a hacer eso primero. Entonces, yo digo que el C equivalente prima, le vamos a poner, va a ser uno sobre C más uno sobre C. Entonces, si se dan cuenta, y esto es invertido, esto es 2 veces sobre C. Y como es inversa, perdón, eso se va a volver C medios. Entonces, el paralelo de dos capacitores que están en serie del mismo valor va a ser la mitad del capacitor. Tengo esa idea, ¿ok? Entonces, ahora sí voy a realizar mi circuito. Entonces yo tengo lo siguiente. Acá tengo mi capacitor
Aquí tengo otro capacitor que ahora esos dos que estaban en serie se convierten en paralelo. Y aquí ya tengo todo este circuito que nos queda restante, ¿no? Entonces vamos a colocar, eh, permítanme, de esta manera. Aquí voy a tener, vamos a reacomodar, ¿ok? Lo vamos a volver en tipo cuadraditos y así tal vez vamos a entender un poquito mejor. Y esto vendría acá. Y listo. Entonces este es acá y acá tendría un capacitor. Y está entre este punto un capacitor hasta este punto. Entonces aquí tengo C, este es C medios. Esto es el serie, que sería lo mismo que esto, que sería C medios. Este es C medios. Esto es C medios. C medios. Este es C y este es C medios. Y nuevamente este es C medios. Y este de acá es simplemente C. ¿Ok? Listo. Entonces, en ese punto, yo necesito medir ese equivalente acá. Eso es obvio. Entonces, si volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar estos dos que están en paralelo y estos dos que están también en paralelo. Muy bien. Entonces, yo sé que C medios más C medios es simplemente C. Entonces, voy a agarrar. El de ustedes va a ser tal vez un poquito más complicado porque ustedes van a tener que realizar nuevamente el dibujo, ¿no? Entonces, de mí pues, lo voy a tratar de modificar nada más para que no nos tardemos mucho tiempo, ¿ok? Entonces aquí tenemos este pequeño dibujo. Ok, ya. Ah, miércoles, qué tontera. Bueno, entonces tenemos acá. Estos dos se van a volver C y estos dos se van a volver C. Entonces aquí yo tengo simplemente C y aquí tendría C, C medios, ¿no? Acá tengo C medios, eso se convierte en C. Y ya tengo este de acá. Entonces esto simplemente se va a retroceder tal vez un poquito más, que va a ser así. Ahora yo tengo este pequeño circuito que está un poquito más simple y ya lo he reducido bastante. ¿No ven? Entonces, esto lo voy a volver un poquito más pequeñito para que podamos colocarlo acá. Listo. Entonces, con eso ya tengo esto. Ahora, vuelvamente con serie acá y me va a volver esto en C medios, ¿no? Básicamente es el paralelo. Y si se dan cuenta, acá voy a tener que hacer nuevamente C medios con C medios y se va a volver C. Entonces, básicamente es un proceso que voy a ir iterando. Lo que voy a hacer es lo siguiente, denme un ratito. Vamos a volver un poquito atrás. Simplemente para que pueda copiarle esto y de esa manera acabarlo más rápido el ejercicio. Uno acá y finalmente uno acá. Yo creo que con eso ya lo acabamos el ejercicio. Bueno, como les decía, vamos a hacer estos de acá. Agarramos, este se va a volver C medios. C medios, ¿no? Y estos C medios, C, nada más. No nos interesa nada más de acá. Entonces, este de acá se va a borrar y se va a convertir esto en C medios. Ahora tengo que hacer el paralelo. Si hago el paralelo, pues básicamente voy a tener lo siguiente. Esto se borra, todo esto se va a ir y esto se va a convertir en algo así de simple nada más. Entonces, listo. Entonces, este que era C medios para mí, ahora se convierte en C. Y ahora estos dos están nuevamente en serie, ¿no? Entonces acá voy a colocar esto de acá. Entonces creo que nos conviene hacerlo acá. Un ratito. Nos va a faltar, ¿no? Un poquito. Aquí vamos a borrar todo esto. Muy bien, muy bien. Ya tenemos esto. Ok, acá tenemos. Y acá en paralelo con esto tendríamos C medios, que es este paralelo de acá, ¿no? Que a pesar que pareciera que está en serie, para nosotros es como si estuvieran paralelo. Una vez que ya tenemos esto, ya pues es un poquito esto más facilito.
¿no? Esto va a ser C directamente, entonces yo voy a ya acomodarlo casi todo. Aquí tengo C, aquí tengo otro capacitor, aquí se va a dividir, aquí otro capacitor, y con eso ya estoy acá en mi punto y acá en mi otro punto. Y aquí necesito el C equivalente. Entonces aquí tengo C y aquí tengo C. Entonces yo veo que esto de acá, todo esto de acá, están en serie y esto es directamente C medios. Y además, acá yo veo que estos dos van a estar al final en paralelo. Entonces, finalmente, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Yo tengo acá mi punto, acá está mi capacitor C medios, aquí está una manguita que tengo que medir y aquí tengo la otra manguita que tengo que medir. Y ese capacitor que ahora lo he vuelto, que estaba en serie o en paralelo para el capacitor se vuelve C medios y ahora nuevamente se vuelve en paralelo. Entonces, yo tengo un capacitor que está conectado directamente de esa manera. Entonces, el C equivalente para mí es C. Y esta es mi respuesta. Entonces, ya veo cuánto me queda. Ok, hasta ahora he consumido 10 minutos aproximadamente de mi tiempo del primer parcial. Muy bien. Ahora no pierdo más tiempo. Voy acá. Vámonos acá y copiamos. Acá. Listo. Vamos a colocar uno más, a añadir una paginita. Es como pasar a otra hoja, ¿no? Ahora sí. Aquí está. Bien, tal vez antes de continuar con este directamente, yo les pediría que siempre vean esto, ¿no? Traten de volverlo a ver de manera sencilla. Eso está bien, C medios, sí, está bien, C medios, C medios. Este paralelo se va a volver C. C con C medios, C medios con C medios se va a volver C, y así sucesivamente vemos el proceso y vemos que realmente no hemos cometido ningún error. Esa es la idea, de verificar que no hemos cometido un error. Por ahí acá, eso no estaba en serie, estaba en paralelo, o algún error que he cometido. Por ejemplo, acá pareciera que se ha perdido esos dos. No, pero se han vuelto C medios y luego se ha vuelto C. Entonces hay que corroborar todo eso, ¿no? Hay una pequeña inspección de 2 o 3 minutos. Yo les pediría que siempre le den para estar seguros que el ejercicio lo han realizado de manera correcta. ¿Ok? Bien, entonces como aquí veo que está de manera correcta, pasaremos de una vez a este siguiente ejercicio. Entonces en este ejercicio, lo que le interesa a ustedes es primeramente copiar el circuito, ¿no? Aunque es bastante obvio eso, pero muchas veces algunos tratan de resolverlo sin copiar el ejercicio y ahí es el error que cometen. Lo tratan de hacer en la misma página tal vez de lo que es, o copian solamente uno de estos y comienzan a modificar ahí cada punto. Entonces, el de resistencia Thevenin, así como les había mostrado en el anterior video, o en el equivalente Thevenin, yo necesito hallar tres valores: el voltaje, la corriente y la resistencia. Por lo tanto, lo primero que les voy a sugerir que lo hagan es la resistencia Thevenin, ¿no? Entonces, para hallar la resistencia Thevenin, las fuentes de tensión, yo necesito cortocircuitar. Y las fuentes de corriente, yo necesito circuito abierto. Entonces, bajo ese criterio, yo agarro este circuito que tengo acá. Este es circuito cortocircuito, acá es cortocircuito y acá es cortocircuito. Y acá simplemente circuito abierto, es decir, esto no existe. Bien, entonces, como este es un circuito abierto, esta resistencia es como si no existiera y este otro retazo tampoco. Es como el cable suelto, no nos interesa eso. Este es circuito abierto, entonces yo tendría básicamente un circuito más simple como este. Una resistencia acá, otra resistencia acá, una resistencia acá, otra resistencia acá, tendría una resistencia acá, acá tendría otra resistencia y finalmente aquí tendría una resistencia más y acá una resistencia más y acá directamente lo que sería A y B, ¿no? Entonces yo tendría acá 6 4 10 8 3 16 16 6, ¿no? Es lo que tendría yo.
Bien, entonces con esto en mente, yo lo único que tengo que hacer es básicamente operar de la forma que ya sé. Entonces acá voy a copiar este circuito no unas 4 veces, ¿ya? Para que nos evitemos de ese problema. Bien, entonces en este primer circuito lo que veo es lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es esta en serie, ¿no? Que me va a dar 10 ohmios. Y finalmente esto lo voy a colocar con otro color, si es que quieren, para que se den cuenta, van a estar en paralelo con estos 10 ohmios. Por lo tanto, voy a tener que hacer el paralelo de 10 con 10, me va a quedar 5, ¿no? Entonces, básicamente tendría que hacer lo siguiente. Entonces, yo borro esta parte, no me interesa, esto apenas. Entonces, yo voy a tener algo así, 10 ohmios y conectada acá. Finalmente estos dos en paralelo y esto se va a convertir en 5 ohmios. Entonces todo esto se borra y esto se convierte en 5 ohmios. Porque el paralelo básicamente es 10 por 10 sobre 10 más 10. Entonces esto es 100 sobre 20. Esto con esto se va 10 mitad 5, ¿no? Entonces con eso ya tengo de acá. Ahora esto nuevamente en serie. Lo hacemos serie y se convierte en 16, ¿ok? Entonces acá, esto no me interesa, esto tampoco me interesa, esto no me interesa, esto tampoco me interesa. Este apenas, ¿no? Entonces aquí tengo 16 ohmios y esto se va a... Dame un ratito, vamos a modificarlo un poquito más cerca. Ahora sí, de esta manera, ¿no? Básicamente sería eso. A ver un ratito, esto lo voy a agarrar y borrar, ya que no me sirve. Y prefiero copiar este circuito pequeñito que tengo acá. Voy a copiarlo una vez y una vez más. Yo creo que con eso ya tendríamos la resistencia equivalente. Entonces acá lo que tengo que hacer es nuevamente en paralelo y eso me va a dar que esto sea cuando es lo mismo y en paralelo me da la mitad, es decir, 8. Y 8 más 16 más 6. Entonces 16 más 6 es 22. Más 8, 30. Entonces aquí ya colocamos la respuesta que sería esta de acá. Ah, tal vez sería de la siguiente manera. Entonces, esto al final me va a dar una de resistencia equivalente, que es igual a la resistencia Thevenin de 16 más 8 más 6, 30 ohmios. Y eso está entre A y B. Y esta es mi respuesta. ¿Ok? Entonces, con eso, perdón, con eso ya podemos hacer la parte 2. La parte 2 es el voltaje Thevenin, ¿no? Entonces, para hacer el voltaje Thevenin, tienen que entender que aquí es más menos el voltaje Thevenin. Entonces, tengo que hacer todo este circuito de pasar y buscar hallar el voltaje Thevenin. Acá hay un gran detalle, ¿no? Porque, por ejemplo, a medida que voy a ir avanzando, yo tengo positivo el voltaje Thevenin, ¿ok? Aquí voy avanzando y me choco con el negativo. Entonces, salida menos 88 voltios. Voy avanzando, me toco con este de acá. ¿En qué sentido irá la corriente? No sé, voy a asumir en este sentido de acá, menos más. Entonces, menos el voltaje de 16 ohmios. Muy bien. Sigo avanzando y me toco con este menos 34 voltios. Y voy avanzando y me toco de nuevo con esta resistencia que tiene, voy a asumir que en ese sentido, menos más. Entonces, menos el voltaje en 16 ohmios sub 12. ¿Ok? Y finalmente voy a avanzar y ahí tengo otra resistencia más. Voy a asumir que está yendo en este sentido, aunque creo que no, porque este sentido me está diciendo, esta corriente me está diciendo el sentido contrario. Entonces, como tengo esa corriente de referencia, yo voy a asumir que está yendo en ese sentido, es decir, menos más. Por lo cual, al pasar por acá, yo me voy a enfrentar con un positivo. Entonces, esto voy a acomodarlo un poquito. Yo tendría más el voltaje en 6 ohmios y esto igual a 0. Ahora de acá, el circuito que estoy viendo en este momento es un circuito abierto por el cual no atraviesa corriente.
Entonces, por este circuito, vamos a colocar por este circuito de acá, por esta malla cerrada, no hay circuito, no hay corriente. Por lo tanto, la corriente es igual a cero. ¿Ok? Entonces, bajo ese criterio, yo digo que mi voltaje en 16 ohmios, el primero, es cero, porque resistencia por corriente, que es cero, va a ser voltaje cero. Y estos dos no son cero, porque por acá, si por esta malla no hay corriente, puede por esta malla haber corriente y por esta malla también haber corriente. Entonces, los otros dos sí están bien. Entonces, ya tendríamos que el voltaje Thevenin es igual a 88 más 34, que sería 122, ¿no? Sí, 88 más 34. Perdón, el voltaje en 16 ohmios sub 2 y menos el voltaje de 6 ohmios. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje, yo necesito hallar el voltaje en 16 ohmios sub 2, que es básicamente 16 multiplicado por la corriente que circula en esta resistencia, y lo mismo para el de 6 ohmios. 16 multiplicado por la corriente que circula por la resistencia de 6 ohmios. Y con eso yo ya tendría la respuesta. Entonces, por ende, ustedes ya se dan cuenta que yo necesito hallar las corrientes acá. Corriente 1, corriente 2. Aquí podría colocar corriente 3, pero es cero. Y acá voy a asumir el sentido de la fuente. Entonces tendría corriente 3. Entonces de acá, de manera directa, malla 1, yo sé que es 40 voltios porque sale por el polo positivo. Entonces es 6 más 10 más 4, que sería 20 veces corriente 1. Comparte con 3 y con 2. Entonces va a ser menos 10 veces corriente 2 y menos 4 veces corriente 3. Y con eso ya tenemos. Malla 2. La malla 2 es este de acá y va a salir por el polo negativo. Por lo tanto es menos 34 voltios. Y esto es igual a 10 más 8 más 16 más 3. Entonces 10 más 8, 18. Más 3, 21. Más 16, 37. ¿No? 37 veces corriente 2. Comparte con corriente 1, que es menos 10 veces corriente 1. Comparte con corriente 3. Aunque aquí hay un detalle. Si se han dado cuenta, yo siempre les resto. Pero en este caso, tanto para el 4 y como para el 3 en la malla 1 y 2 respectivamente, la corriente 3 no es una resta, sino es una suma. Eso se debe a que si yo tengo esta resistencia, entonces por acá está circulando corriente 1, pero por acá también está circulando corriente 2. Lo mismo sucede con la corriente 2, perdón, corriente 3 acá, ¿no? Aquí está circulando corriente 2 y aquí está la resistencia, pero aquí también está circulando corriente 3. Por lo tanto, la corriente que va a pasar, en este caso por 4 ohmios y en este caso por 3 ohmios, es la suma de las dos. Entonces, para mí sería más 4 veces corriente 3 y más 3 veces corriente 3, ¿no? Bajo ese punto de que estamos viendo acá. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque si lo hacemos como estábamos haciendo, obviamente el resultado nos va a salir mal. Y con eso ya tenemos esta ecuación de acá. Y finalmente, para la malla 3, tengo que la corriente 3 es básicamente 10 amperios. Entonces de acá simplemente tengo que reemplazar, ese es 10 y ese es 10. Entonces 4 por 10 me sale 40. 40 menos 40, 0. Por lo tanto yo digo que 20 veces corriente 1 es igual a 10 veces corriente 2. Y ahí de acá esto se va y me queda que la corriente 2 es 2 veces la corriente 1. Y esto me sirve de manera más sencilla, ¿no? Una cosa más simple. Lo mismo pasa acá. 3 por 10, 30. 30 negativos menos 34. Entonces aquí sería menos 64. Y esto es igual a 37 veces I2. Menos 10 veces I1. Menos 10 veces I1. Entonces yo sé de acá que I2 es 2 veces I1. Y además esto es
O también yo sé que I1 es I medios, I2 medios, o sea, la mitad de I2. Por lo tanto, aquí podría colocar I2 sobre 2, mitad de 2, 5, 5. Entonces yo tendría aquí menos 64 es igual a 37 y 2 menos 5 veces y 2, que sería, esto me quedaría como resultado, 37 menos 5, 32. 32 veces la corriente 2 es igual a menos 64. Entonces acá ya voy a añadir otra página. Bien, entonces con el de acá yo digo, bien, la corriente 2 por lo tanto es menos 64 sobre 32, que sería esto, básicamente la mitad, pues, ¿no? Sería 2. Entonces la corriente 2 es igual a menos 2 amperios. Y la corriente uno, perdón, corriente uno básicamente es la mitad de la corriente 2, por lo tanto sería menos 1 amperio. Y esta sería mis respuestas, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos acá. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que este de acá iría en ese sentido ahora, ya no en este, y este de acá también iría en ese sentido, y ya no en este. Entonces, acá siempre les ruego, verifíquenlo, siempre les pido verifiquen una vez. 40 voltios, esto es 6 más 4 más 10, 20, corriente y 1, menos 10 veces corriente 2 y 4 veces por la corriente 3. 4 por 10 es 40. 40 menos 40, 0. Por lo tanto, 20 corriente veces 1 menos 10 veces corriente 2 es básicamente corriente 2, 2 veces corriente 1. ¿Ya? Vamos abajo. Tengo 34 voltios, estoy con 8, 10, 3 que me va a dar 21. 21 más 16 me da 37. Corriente 2. Comparte con la corriente 3, pero es positivo. 3 por 10 y menos 10 corriente 1. De acá ese 3 10 se multiplican, es 30, 30 menos 34. Este 30 pasa con negativo, sería menos 34 menos 30, menos 64. 37 veces corriente 2, menos 10 veces corriente 1, que sería la mitad si se emplazo, 5 veces corriente 2. Por lo tanto, yo digo, bajo ese punto de vista, 37 menos 5 es 32 y me queda que es 32 corriente 2 menos 64 amperios, perdón, menos 64. Dividiendo me sale que corriente 2 es menos 2 amperios, pero como ya le he cambiado el signo, este es positivo y corriente 1 es 1 amperio y ese es positivo. Como he cambiado, este de acá también cambia y esto es menos y este es más. Este está bien el sentido. Por lo tanto, si es así, al girar todo esto, lo único que va a cambiar es el signo. Antes era esto negativo, ahora esto es positivo. Por lo tanto, este voltaje en C16 es positivo y este sería entonces negativo. ¿Ok? Y lo voy a colocar en negrito para que vean la diferencia. Entonces, el voltaje de 16 ohmios sub 2 es básicamente 16 por la corriente que circula. La corriente que circula por ahí es la corriente 2 por 2. Entonces, 16 por 2, 32 voltios. Y el voltaje de 6 ohmios es 6 multiplicado por la corriente que circula por esa malla, que básicamente es 10 amperios. Por lo tanto, por 10, este me sale 60. Entonces, yo tengo acá que el voltaje Thevenin es igual a 122 menos 32 y menos 60, ¿no? Que eso sería acá. Entonces, menos 32 menos 60, básicamente sería menos 32, esto se queda en 90. 90 menos 60, 30. Entonces, el voltaje Thevenin que he encontrado es de 30 voltios. Y con eso ya tendría el resultado, ¿no? Entonces, con eso ya estaría bien. Ahora nos toca hacer la última parte, que sería la parte de corriente, la corriente Norton. Entonces, para la corriente Norton, yo cortocircuito estos dos. Básicamente lo vuelvo en uno, ¿no? Entonces, yo aquí coloco ahora sí las corrientes. Corriente uno, corriente 2. Ahora sí puedo colocar corriente 3. Y ahora este voy a asumir el de la fuente, que sería corriente 4. Ok, entonces malla uno, ¿cómo sería? Lo mismo.
40 voltios es igual a 20 corriente 1 menos 10 veces corriente 2 y más 4 veces corriente 4. Malla 2 es menos 34 voltios, que es 8 más 10 más 3 más 16, que sería 37 veces corriente 2. Es ya lo que ya conocemos, ¿no? Esta compartir con menos 10 veces corriente 1, menos 16 veces corriente 3, ahora que existe corriente acá, y menos, no, más, perdón, más 3 veces por la corriente 4. Vamos con la malla 3, que es básicamente positivo 34 voltios más 88, y eso es igual a 16 más 16 más 6. 16 más 16, 32 más 6, 38. 38 veces corriente 3. Ahora, eso está compartido con corriente 2, que es menos 16 veces corriente 2 y menos 6 veces, o pues en este caso es más 6 veces corriente 4. ¿Correcto? Y hasta ahí ya tenemos, ¿no? Y malla 4 simplemente me queda que la corriente 4 es 10 amperios. Entonces, en este caso, esto es 10 amperios, esto es 10 y esto es 10. Entonces, voy a formular nuevamente mis ecuaciones. 4 por 10, 40 menos 40. Entonces, aquí me queda nuevamente que la corriente 2 es 2 veces la corriente 1. Acá, al hacer 30 por 10, sería 30 menos 34 menos 30, 64. Entonces, yo tendría acá 32 veces corriente 2 menos 10 veces corriente 1 menos 16 veces corriente 3, y eso es igual a menos 64. Acá abajo tengo que hacer 6 por 10, 60. 60 menos 34 más 88. Eso es algo que ya conocemos, ¿no? 34 más 88 era 122. Menos 60 sería 62. Por lo tanto, tendríamos 38 veces corriente 3 menos 16 veces corriente 2. Y eso sería 62, ¿no? Entonces, si quieren, podemos verificarlo con la calculadora, que sería 34 más 88 menos 60. Perfecto. Entonces, con eso ya tengo estas tres ecuaciones. De estas tres ecuaciones, lo que me interesa hallar es primeramente la corriente 3. Entonces, lo que quiero hallar es la corriente 3. De acá, vamos a tratar de reemplazar en todo esto o simplemente pueden meterlo en la calculadora. En mi caso, creo que es un poquito más sencillo hacer de la otra forma. Por ejemplo, acá yo tengo corriente 2 y aquí tengo corriente 2 y corriente 3. Entonces, yo directamente puedo formular una ecuación simplemente reemplazando acá. Entonces, yo digo que 32 veces corriente 2, perdón, esto es 37 veces. 37 ahí ven que se complica un poquito por no anotar bien. 37 veces corriente 2. Y esto es 10 veces corriente 1, pero como I2 es el doble de corriente 2, sería menos 5 veces corriente 2. Menos 16 veces corriente 3, y sería menos 64. Entonces, de acá yo digo simplemente 32 corriente 2 menos 16 veces corriente 3 es igual a menos 64. Eso es 16, ¿no? Menos 16 veces corriente 2 y ese es 62. Entonces, a esto yo le voy a multiplicar por 2. Entonces, yo tengo 38 por 2, que sería básicamente 76, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, sería 76 veces corriente 3 menos 32 veces corriente 2 y 62 por 2 sería 124. Sumamos estos dos, este y con este se simplifica, y 76 menos 16 me queda 60 veces corriente 3. Y esto es igual a 64 sobre 124, perdón, 124 menos 64 sería 60. Entonces, la corriente 3 es igual a 60 sobre 60, que me da 1. Entonces, la corriente 3, que es la corriente Norton, es 1 amperio. Y ahí se acaba este ejercicio. Ahora, aquí viene lo interesante, porque cuando yo hago un circuito como este, yo puedo corroborarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo divido el voltaje Thevenin,
que es 30 voltios, sobre la corriente Norton, me debería dar la resistencia Thevenin. Entonces, la resistencia Thevenin es el voltaje Thevenin sobre la corriente Norton. Voltaje Thevenin es 30 y la corriente Norton es 1 amperio. Perdón, esto vamos a corregir, que sería 1 amperio. Esto me da una resistencia Thevenin de 30 ohmios. Y esta resistencia que he encontrado acá debería ser la misma que he encontrado cuando he factorizado. ¿No? Y aquí está, tengo 30 ohmios. Entonces yo estoy seguro que este es el resultado y este es el resultado. Entonces ya tengo los tres resultados que tengo. Si quieren pueden colocar en un recuadro acá, simplemente para que sea más notorio. Voltaje Thevenin 30 voltios, corriente Norton 1 amperio y resistencia Thevenin 30 ohmios. Y con eso se acaba el ejercicio. Bien, entonces con eso ya tengo cuánto. Tengo 36 minutos. Básicamente tengo 16 o, perdón, 24 minutos. Bueno, 25 minutos para resolver ya el último ejercicio. Entonces, bueno, vamos a resolverlo de una vez, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Voy a ir acá. Nuevamente voy a copiar esto. Ay, eso es un poquito más así. Y como final este de acá. Pero yo ya estoy seguro de algo, si se dan cuenta. Yo estoy seguro de que ya tengo por lo menos aprobado el examen. Y esto simplemente es para poder apuntar al 100% de la nota. ¿Ok? Entonces ya coloco uno más y ahora sí me voy acá. Perfecto. Aquí está resolver el circuito. Entonces es un circuito que tiene 6 mallas y una es una supermalla. Estos son, bueno, si se han dado cuenta, muchos de estos se van a simplificar. Entonces yo voy a asumir eso. Tengo aquí corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, corriente 5 y finalmente, perdón, corriente 6. De manera directa, corriente 1 es 10 amperios. Por lo tanto, malla 1 ya no es necesario. Tengo también corriente 6, que es 15 amperios. Por lo tanto, malla 6 ya no es necesario. Ahora tengo una supermalla que está en 4 y 3, o viceversa, no me interesa. Como este está yendo en este sentido, la corriente 4 y la corriente 3 en sentido contrario, por lo tanto yo voy a decir corriente 4 menos corriente 3 es igual a 5 amperios. Ahora hago la supermalla, es decir, agarro esto, voy a cambiar de color y comienzo a hacer todas estas supermallas respetando que cada una de estas, en esta malla de acá, vamos a decirlo así, en esta malla de acá, lo que representa la corriente es la corriente 3 y en esta malla de acá lo que representa la corriente es la corriente 4. Entonces, en mi supermalla, eso va a ser, si estoy yendo en ese sentido, esto será pues menos 50 voltios es igual a ¿cuánto? 11 más 14. ¿Qué sería 11 más 14? 25 corriente 4. Voy avanzando y tengo 10, 12 y 13, que sería 12 más 13, 25 más 10, 35, más 35 corriente 3. Ahora todo lo que comparto. 13 comparto con 1, entonces como estoy en sentido contrario, menos 13 veces la corriente 1. 10 comparto con 5, por lo tanto, menos 10 veces corriente 5. Ya están estos dos. Con 14 comparto con la corriente 2, menos 14 veces corriente 2 y finalmente menos 11 veces corriente 6, que serían las de acá abajo. Entonces ya tengo esas dos mallas. La última malla que me faltaría es la corriente malla 2 y malla 4. Perdón, malla 5. Entonces, malla 2
Malla 2 es lo siguiente. Menos 100 voltios. ¿Y esto es igual a qué? 14 más 16 más 17. 14 más 16, 30. Más 17, 47. Veces corriente 2. Menos, ¿con quién comparte? Con 1 y con 4. Por lo tanto, es menos 16 veces corriente 1 y menos 14 veces corriente 4. Malla 5. Ok. Para la malla 5, simplemente tengo este de acá, que sería 150 voltios. Y esto es igual a 9 más 10 más 8, que sería 8 más 9, 17. Más 10, 27. 27 veces la corriente 5. Perdón. Comparte con 3 y con 6, por lo tanto sería menos 10 veces corriente 3 y menos 8 veces corriente 6, ¿no? Y con eso ya tendremos acá. Ahora de eso, bueno, ya no nos interesa nada más. Con eso ya estaríamos casi terminando. Entonces, lo de acá, lo único que me interesa es reemplazar los que ya tengo como dato. Corriente 1 y corriente 6 en todos lados ya tengo datos, entonces eso los reemplazo nada más. Entonces, aquí corriente 4, corriente 3, corriente 1. ¿Cuánto es? 10. Corriente 5 no, corriente 2 tampoco, y corriente 6, ¿cuánto es? 15. Lo mismo acá, corriente 1, esto es 10. Corriente 5, corriente 3, corriente 6, 15. Entonces, yo tengo que tener una ecuaciones bastante simples con las corrientes que tengo que hallar. Corriente 4 menos corriente 3, 5 amperios. Tengo 25 veces corriente 4 más 35 veces corriente 3 y menos 10 veces corriente 5 y menos 14 veces corriente 2. Y esto tiene que ser igual a, bueno, acá ya vamos a hacer una pequeña suma. Sería, ya, sería menos 50, le voy a sumar más, paréntesis, 13 por 10, entonces sería 80, y más 11 por 15, o como van a reemplazarse, entonces sería 245 acá, porque eso sería 130 y esto sería 165. Entonces todo esto se va al otro lado y nos queda 245. Vamos con lo mismo con este de acá. Este sería 16 por 10, sería 160. 160 menos 100, 60. Entonces yo tengo 47 veces corriente 2 y menos 14 veces corriente 4. Y eso sería igual a 60. Ahora hay que ver, ¿no? Algo. Corriente 2 solo tiene relación con 1 y con 4. Eso está bien. Como 1 ya tengo valor, 4 no más. Ya. Vamos con el otro que sería 8 por 15. 150 más 8 por 15. Sería 270, ¿no? 8 por 15, ¿cuánto es? 120. Ok. Entonces sería 120 y pasa al otro lado a sumar, por lo tanto sería 27 veces corriente 5 menos 10 veces corriente 3 y esto sería igual a 120. Entonces ahora sí utilizo mi calculadora. Ustedes pueden utilizar las normalitas o pueden utilizar una calculadora como esta de acá, depende de ustedes. Entonces acá yo voy a colocar esto, que sería para mí de 4, perdón, solamente de 4 y todo esto sobre, y ahorita vamos a colocar. Este es 5 amperios, este es 245, este es 60 y este es 120. Acá abajo tengo que tener la matriz de resistencias. Acá atrás, listo. Entonces, este es corriente 2, corriente 3, corriente 4 y corriente 5. Entonces, corriente 2 no existe. Corriente 3 sí existe, menos 1. Corriente 4, 1. Corriente 5, 0. ¿Ya? De nuevo, entonces, rayos. Vamos con este de acá. Corriente 2, 14, negativo. El de acá, corriente 3, 35. Corriente 4, 25. Corriente 5, 10, negativo. Listo. Vamos con el otro que sería corriente 2, 47. Corriente 3, 0. Corriente 4, 14.
negados, y corriente 5 0. Corriente 2 0, corriente 3 10, negativo, corriente 4 0 y corriente 5 27. Y con eso ya tendríamos la respuesta acá. Entonces, si se dan cuenta, y esto lo voy a copiar simplemente, aquí está. Entonces yo tengo corriente 2, corriente 3, corriente 4 y corriente 5 que tengo acá. Corriente 2, corriente 3, corriente 4 y corriente 5. Ya tengo estos valores. ¿Ok? Entonces con eso ya tengo todo lo que necesito. Lo que necesito hallar ahora es las resistencias. Resistencia, corriente, y aquí es lo que van a tardar más, ¿no? Voltaje y potencia. Es lo que tienen que hacer. Resistencia, tienen que copiar básicamente todo esto. Yo les sugiero que traten de copiarse o de tener una hojita aparte para colocar, o lo colocan en orden o en desorden, depende de ustedes. Yo voy a colocar en orden. Tengo el 8, perdón, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17. Entonces tengo el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, ajá, el 14, el 15 y el 16. Ahora yo les sugiero, siempre que hagan esto, tienen que hacer lo siguiente. Lo que siempre tienen que hacer es colocar los que son más sencillos, los que ya tienen el valor correspondiente. Perfecto. Entonces, por ejemplo, para la corriente 15 amperios no necesito nada más. Yo sé que va a ser 10 amperios nada más, por lo tanto, esto coloco menos más 15. Para la resistencia de 15 ohmios, la corriente es 10 amperios, por lo tanto acá directamente 10. Lo mismo sucede para esta corriente de acá, ya sea en este sentido o en el otro sentido. En este caso será en este sentido, a lo que hemos calculado, ¿no? Menos más, y sería la corriente que va a circular por acá. ¿Y cuánto es esa corriente? Es la corriente 3. Y está en sentido contrario, y además no ha salido. Entonces esto estamos mal. Entonces este sería menos más y sería la corriente 3. Y corriente 3 es 3,89, o sea, básicamente 3,9. Entonces 12 es 3,9. Listo. Bien. Entonces 3,9 sería, ¿no? El de acá, el de 12. Y lo mismo sucede con ese de acá. Va a ser en ese sentido. Menos más y la corriente 5. Y la corriente 5 es 5,9. Para la resistencia de 9 ohmios, 5,9. Lo mismo sucede con ese de acá, por ejemplo, menos más, y la corriente de 7 ohmios es 15 amperios. En 8, ahora estos ya son compartido, compartido, compartido. Entonces ya tenemos que básicamente realizar la diferencia, ¿no? Vamos a empezar con la de 7 ohmios que ya está. 8. Básicamente es una que viene acá y una que viene acá. Es 15 amperios menos la corriente que viene acá. Entonces 15 menos 5 sería 5,9. 15 menos 5 básicamente sería acá 15 menos 5,9. Entonces 15 menos 5,9. ¿Cuánto me saldría eso? 9,1. Este es igual a 9,1. Resistencia es 10. Corriente para 10 ohmios. Básicamente es la corriente 3 que viene así y la corriente 5 que viene acá. Entonces tengo que hacer corriente 1, corriente que viene acá. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿La corriente 3 o corriente 5? En este caso, la corriente 5. Por lo tanto, aquí sería menos más y sería corriente 5 menos corriente 3, que sería 5,9 menos 3,9. Básicamente sería 5,9 menos 3,9, que eso me daría 2 amperios directamente. En 11, en la resistencia de 11 tenemos que realizar lo propio, ¿no? Está yendo en ese sentido y está viniendo en este sentido. Este es 15 amperios y la de 4 es 8,9, por lo tanto voy a seguir
que va a ir en ese sentido. Menos más. Entonces, menos más sería para 11 ohmios, sería básicamente 15 menos 8,9. ¿Y eso cuánto me da? 15 menos 8,9. Y eso me da 6,1. Corriente en la resistencia 13, que sería lo propio de acá. En este sentido y en el otro sentido. Si se dan cuenta, va a ser corriente 3, que es pequeño, corriente 1. Entonces va a ir en ese sentido, menos más, y va a ser 10 amperios menos la corriente 3, 3,9, que esto sería básicamente 6,1, creo, ¿no? O 10 menos 3,9, ¿cuánto sería? 6,1. Entonces tendría acá 6,1. En 14 ohmios, que sería ese de acá. Comparte esta de acá con el otro de ahí. ¿Cuál es mayor? ¿Corriente 2 o corriente 4? Corriente 4. Por lo tanto, va a ir en ese sentido. Menos más. Corriente 4 es 8,9. Menos corriente 2, que sería 3,9. Y listo. Con eso ya tenemos acá. ¿Cuánto sería esto? 5 ohmios, 5 amperios, perdón. Y en 16, finalmente sería corriente 1 menos corriente 2. Corriente 1 es 10 y corriente 2 es 3,9. Y esto me sale 6,1. Ahora tengo que hacer este producto, básicamente, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es eso, básicamente. A ver, vamos a colocar 7 por 15, 8 por 9,1, 9 por 5,9, 10 por 2, 11 por 6,1, 12 por 3,9, 13 por 6,1, 14 por 5. Y esto podemos ir copiando. Por ejemplo, a ver, vamos a ir acá. ¿Dónde estamos? Acá, 7 por 15, 105. ¿Qué más es? 105, 72,8. Hay que hacer esto paralelo, ¿no? Para que podamos copiar tranquilamente. Ya. 72,8. 9 por 5,9 es 53,1. Esto es 20. Esto es 67,1. Esto es 46,8. 13 por 6,1 es 79,3. 14 por 5 es 70. Este es 150. Y finalmente, perdón, sería 16 por 6,1. ¿Cuánto sería? 97,6. 97,6. Entonces con eso ya tendría esa partecita de ahí. Esto hay que copiarlo y volverlo a botar a otro lugar, ¿no? Podemos colocar acá abajo. Ah, ahí está mejor. Potencia. La potencia tiene que ser lo mismo, ¿no? Básicamente aplicar esto, que sería 7 por 105, 8 por 72,8, 9 por 53,1, 10 por 20, 67,1 por 11, 12 por 46,8, 13 por 79,3, 14 por 70, 15 por 150 y 16 por 97,6. Entonces, esto sería de la siguiente forma. ¿Dónde está? Ah, perdón, chicos. Esto está medio raro. Ya, ahora sí, comencemos. El 97 es 1561,6. Este es 2250. Este es 980. Esto es 1030,9, perdón. 561,6. Y esto es 738,1. Este es 200. Este es 477,9. 582,4 y finalmente 735. Y luego es la suma, ¿no? Que vas a realizar 700.
735 más 582.4 más 477 por 9,9 más 200 más 7.238,1 más 561,6 más 1030,9 más 980 más 2250 más 1561,6. ¿Cuánto me sale eso? 9117. Entonces acá sería la sumatoria de potencias 9117,24 watts. Ok, entonces lo único que me falta, o la última parte que me falta acá, esto lo vamos a volver un poquito pequeñito acá. Listo. Es lo mismo, ¿no? Realizar para las fuentes. Fuente, corriente, voltaje y potencia. Listo. Entonces, a ver, vamos a ver cuánto nos queda. Nos queda 3 minutos. Entonces, ya, ahí ya ven ustedes, ¿no? Primeramente, ven si no creo que alcancemos a resolver esta parte. De hecho, es un poquito tarde, muy grande, ¿no? Esa malla. Pero lo que sí les sugiero, antes de que termine el examen, denle una revisada por lo menos al resultado de acá, que es básicamente revisar nuevamente las ecuaciones. Por ejemplo, para la malla 1 está bien 10 amperes. Para la malla 2, que es esta de acá, es 100 menos 100 y es igual a 16 más 47, perdón. ¿Dónde estamos? Acá. 16 más 17 más 14. Entonces esto es 30 más, 40, más 14, perdón, 30 más 17, 47 veces corriente 2, menos 16 veces corriente 1 y menos 14 veces corriente 4. Malla 3 y malla 4. Entonces es la más grande, ¿no? Es la que podríamos cometer muchos errores. Menos 50 voltios. Para la malla 4 yo tengo 11 más 14, 25. Para la malla 3 yo tengo 10 más 12 más 13. Eso es 15, 35. Con 1 comparte 13 negativo. Con 5 comparte 10 negativo. Con 6 comparte 11 negativo. Y con 2 comparte 14. Entonces, este está bien. Finalmente, la malla 5, que es básicamente 150, 9 más 10 más 8, que sería 19 más 8, 27. Comparte con 8, con 6, perdón, menos 6, menos 8, perdón, y con 3 comparte 10. Ya, está bien ahí. Entonces, lo único que me queda acá, corriente 4, corriente 3, esto es 25, 35, esto es, perdón, ya, esto es básicamente 37, no, 13. 13 veces corriente 1. Corriente 1 ya saben que es 10, por lo tanto esto es 130. Y esto es 15, por lo tanto esto es 11 por 15, 165, ¿no? Eso, entonces tendríamos lo siguiente. Corriente 4 menos corriente 3, 25, corriente 4, 35, corriente 3, menos 10, corriente 5 y menos 14, corriente 2. Ya, entonces es lo que tenemos ahí. Y esto es igual a 245. ¿Eso está bien? Vamos a corroborarlo acá. Sería menos 50, perdón, 50 negativos más 130 más 11 por 15. ¿Cuánto sería? 245. Está bien. Vamos al de aquí abajo, que sería 16 por la malla 2. 16 por 10, 160. 160 negativos pasa con positivos, 160 menos 100, 60. 47 corriente 2 menos 14 corriente 4 igual a 60. El otro, que sería 8 por 15, 120, ¿no? Ahora vamos a ver eso, 8 por 15 me sale 120. 150 menos 120 sería, aquí estamos mal, ¿no? Miren que acá le he puesto 120. A ver, 150 menos 120, esto es 30. Entonces aquí, por eso les digo, ¿no? Revisen antes de cualquier cosa.
Entonces, esto es 30. Ah, no, estoy mal. Como esto es positivo, entonces sería 15, 120 más 150, 270 sería acá. Estoy mal, 270. Como es negativo, va a pasar a sumar. Entonces, veremos si hemos hecho eso. Aquí arriba está, ¿no? Es este. Entonces tenemos 5, 245, 60. Ah, este está mal. Entonces, ¿ven? O sea, ese problema hay a veces, ¿no? Que nos olvidamos o nos confundimos. En este caso yo me confundí. Entonces, ahí hay un problema. Ahora vamos a ver este de acá. Yo les he dicho, este es corriente 2, corriente 3, corriente 4 y corriente 5. O sea, está en orden. Corriente 2 para la primera ecuación no tengo. Para la corriente 3 sí tengo, que es negativo, y corriente 4 es positivo, 1. Y corriente 5 es 0. Para la ecuación 2 yo tengo menos 14 más 35 más 25 y menos 10. Ese está bien. Para el otro tengo 47, 0, menos 14, 0. Y finalmente para el otro tengo 0, menos 10, 0 y 27. Entonces está bien acá. ¿Y esto cuánto me sale? Me sale 4,24, 4,96, 9,96, 11,83. Entonces básicamente esa sería nuestra respuesta. Pero acá, como les mostraba, tenemos el solucionario. Por ejemplo, acá el C equivalente me dice que es cuánto. Acá creo que está, esto creo que está mal, ¿no? Acá nos dice que el C equivalente, perdón, es este de acá. 19 sobre 18, C es igual a C equivalente, dice. ¿Esto está bien? ¿Es lo mismo que esto? ¿O este de qué examen es? A ver, denme un ratito. Vamos a verificar antes de que nos loquemos. Esto, miren, miren este caso. Esto no es lo mismo que esto, por si acaso. Entonces, acá, esto está mal, pero yo lo había copiado de un ejercicio, ¿dónde está? De uno que me han mandado, que es este. Miren, el primer parcial. Aquí está, miren, este de acá. Yo pensaba que era este. No, no, creo que no es lo mismo, ¿no? A ver, por ejemplo, este cambia. Este veremos si cambia. A ver, ya, el primero cambia. Esto no me interesa. Ya. Bien, el primero está cambiando. El segundo, aquí tengo 10 amperios, 15, 16, 17, 100, 100, perdón. Miren, acá hay un detalle bien interesante. Miren, este es menos más, ya que está más menos. Ok. Entonces, este no es lo mismo que este de acá. Ya han debido cambiar algo. Y finalmente, aquí también 15, ¿no? Aquí le mete 15, aquí 15. Ya. Y además esto lo invierte. Más, menos, menos, más. Y finalmente el último, a ver, veremos si ese es parecido. Tenemos 40, 6, 10, está bien, 8, 34, 16, este es más menos 80. Miren, acá ya ha cambiado. Este es más menos y yo le he puesto menos más, que es el que hemos hecho acá. Entonces aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, va a cambiar. No, mira, por ejemplo, 4 quintos le sale a él. Entonces es diferente. Este examen que les voy a enviar como solucionario es diferente al que hemos resuelto, pero es bastante parecido. No sé si se han dado cuenta, miren, es parecido, parecía lo mismo. No sé de dónde he sacado este examen, me han pasado. Entonces yo pensé que ese era el del examen del anterior semestre, la verdad. ¿Ok? Yo la verdad pensaba que ese era el del anterior semestre. Pero creo que, ay, si no mal recuerdo, a ver, vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Acá en circuitos, en su práctica. Creo que les había puesto, no estoy seguro. Denme un ratito, a ver. Primera práctica. O sea, perdón, es esta. Del 2/2023. Bueno, aquí ya hemos terminado hace rato, ¿no? A ver, este no es. Ese tampoco. Estos son parecidos. No les he enviado ese examen. A ver, lo voy a buscar. Denme un ratito, a ver, lo voy a buscar y vamos a ver.
que hacer. Pero si se han dado cuenta, ese es básicamente el proceso que hay que hacer, ya que hay que estar seguros. Entonces, solamente para corroborar esto, vamos a hacerlo en el multisim, ¿ok? Que es el más complejo, ¿no? El que más o menos es bien largo y parece bien complicado. Perdón, perdón, chicos. Ok, a ver, continuaremos. Ya, entonces, aquí está. Este es nuestro circuito. Vamos a colocar. Tenemos resistencias. Aquí está resistencia. Ok, toma resistencia. Vámonos con fuentes. Aquí tengo el DC, ground y DC. Debe estar aquí. Listo. Ahora tengo que hacer básicamente esto. Primeramente copiamos esto y a esto le damos este giro. Listo. Eso vamos a hacer aquí. Listo, a ver. Este también necesito sacar una copia y hacer este caso. Rayos, son al revés. Este caso. Listo. Ya. Aquí tengo uno. Chan. Coloco aquí. Acá. Listo. Esto viene acá. Esto hay que acomodar, cosa que estén los dos juntos, ¿no? Cosa que estén alineados. Listo. Este también. Uno acá y otro acá abajo. Este vendría acá abajo. Aquí viene este de acá. Y aquí viene este de acá. Así, de esta manera. Y listo. Aquí miren. Aquí hay un detalle. Este es así. Listo. Con eso ya tenemos. Primeramente, entonces vamos a unir. Pin. A ver, vamos a hacer todo el cuadrado más grande. Y de ahí vamos a ir acomodando. Ya, listo. Ya. Este viene acá. Línea principal. Línea principal. Y línea principal. Ok, denme un momentito. Voy a conectar mi cargador. Bien, continuemos a ver. Este viene acá. Este viene acá. Y listo. Creo que así está, ¿no? Entonces, este es 10 amperios. Este es 16. Este es 15. Este es 13. Este es 17. Este es 14. Este es 100 voltios. Este es 50. Este es 5 amperios. Este es 12. Este es 10. Este es 9. Miércoles, che. Este es 150. Este es 8. Este es 7. Y este es 11. Finalmente, este es 15 amperios. Y listo, con eso ya estamos. Lo único que nos falta es este.
Listo, con eso ya tenemos. A ver, vamos a ver. Vamos a simular. Entonces, vamos a ir colocando esto ya. Acá tengo una corriente. Acá tengo. No, esta es potencia. Corriente acá. Corriente acá. Corriente acá. Corriente acá. Y corriente acá. Listo. Entonces, si se dan cuenta, para este caso, al menos tengo este de acá, ¿no? Perdón. Veamos. Según lo que hemos sacado, eso está mal. Vamos a borrarlo. Debería ser este. Listo. Entonces, si se dan cuenta, corriente 2 es 4.24. Ah, ok, sí está bien. Corriente 3, que sería este de acá, ¿cuánto sería? 4.96. Aquí está. Está bien. Corriente 4, que es este de acá, 9.96. Ok, está bien. Y corriente 5 debería ser, perdón, 11,8. 11,83. Está bien. La corriente 6 es 15 y corriente 1 dice amperes. Ah, ok. Entonces, con estas ecuaciones de acá, sí les va a salir la respuesta y la potencia va a ser la misma. Ahora, ¿qué hemos visto de diferente con respecto a este de acá? Vamos a pausar a ver esta simulación. Si se han dado cuenta, lo único que ha cambiado básicamente no es nada de esto, ¿no? Ni siquiera las fuentes de corriente han cambiado, simplemente este de acá. A ver, les voy a indicar. Eso lo vamos a poner un poquito más aquí. Esto es lo que ha cambiado. Este ya no está en ese sentido, sino se está en ese sentido. Y van a ver qué tanto cambia. Mejor era colocar otro. Vamos a volver al principio, ¿ok? Ya, ya, listo. Esto vamos a corregirlo igual. Este es al revés y este también es al revés. Vertical. Listo. ¿Qué más? A ver, vemos un poquito. Este es 13, 10, 12, 14, 11. Está bien. Este también está bien el sentido. Este también cambia, ¿no? Está mal. Listo. Entonces ahora sí. Esto lo unimos. Esto lo unimos. Listo. Ahora van a ver lo que cambia. Miren. Al solo cambiar eso, el resultado ya cambia totalmente. Por ejemplo, aquí me dice que la corriente en este punto es 8.78. ¿Cuánto era antes? 4.74. O sea, se ha doblado casi, ¿no? Se ha hecho el doble y un poquito más incluso. Acá es menos 1,07 y aquí era 11,8. Ahora veremos aquí su respuesta. Según esto, me dice que la corriente, bueno, vamos a ver. La corriente 2 es 8,77, que es lo que estamos viendo acá. 8,77, perdón. Ese es el otro. 8,77. La corriente 3 es 5,89, que es este de acá. La corriente 4 es 10,9 y la corriente 5 es 1,07. O sea, está bien. Entonces, si se dan cuenta, pero por más de que es el mismo circuito, tanto las corrientes de esos ya han cambiado. Y si han cambiado las corrientes, obviamente esta parte que es la de las potencias, encontrar la corriente para cada uno de esos, ha cambiado totalmente. Ya no es un ejercicio parecido, ya no es el mismo ejercicio, es simplemente un parecido, pero ahora es más diferente o es diferente en realidad.
Ok, solo quiero mostrarles ese detalle. Vamos a colocar esto acá. Y básicamente con eso terminaríamos la clase. ¿Ya? Ah, sale horrible, ¿no? Vamos a colocar así. Listo. Así que vaya. Y aquí está. Bueno, espero les sirva de algo y espero que se haya entendido. Espero que les vaya muy bien en su examen y nos vemos hasta la siguiente semana, que sería el día viernes 30, donde me tienen que entregar sus prácticas, ¿sí? Por favor. Entonces, con eso ya terminaríamos la clase de hoy y les voy a mandar este PDF de clases recuperatorias, ¿ok? Entonces, nos vemos hasta la siguiente semana.